Entonces, estamos aquí en esta serie que tenemos aquí acerca de los Corintios, la carta de Pablo a los Corintios. Entonces, eh, la semana anterior ya hemos señalado que el apóstol Pablo dice que se requiere que los servidores sean fieles, que se requiere que los servidores sean humildes, no hay razón para la jactancia si todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios, y que se requiere en el ministerio tener amor, ¿no? Tener amor y dice Pablo, aunque tengan ustedes muchos años o muchos enseñadores, en realidad dice, yo soy su padre espiritual y yo los amo y por eso me atrevo a exhortarlos y a corregirlos y a amonestarlos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy continuamos en ese capítulo 5. El apóstol ya ha señalado la debacle en que había caído la iglesia de Corinto. No solo había caído en la debacle de una inmadurez espiritual, sino que también se había convertido en una iglesia permisiva y en una iglesia tolerante con respecto al pecado. Entendemos que no hay una iglesia perfecta, pero desde ningún punto de vista la imperfección humana debe ser una excusa para la tolerancia del pecado en la iglesia, ¿no? Esto es lo que entendemos aquí. De ninguna manera la imperfección humana debe ser una excusa para la tolerancia del pecado en la iglesia. Veamos en primer lugar, como un punto introductorio, Éxodo 19:6, por favor. En primer lugar, vemos que los corintios habían perdido la brújula. Dice en Éxodo 19:6, cuando Dios entregó la ley en el monte Sinaí, le dijo a Moisés que quería que Israel le fuera una nación santa, un pueblo santo, un pueblo apartado. Dice 19:6, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También en Deuteronomio 7, por favor, dice en Deuteronomio 7, en el versículo 6, señalando allí, dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo apartado, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos. Entonces, Dios está manifestando continuamente que Él quiere un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo escogido. Dice en Primera de Corintios, regresando al libro que estamos estudiando, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo dice a la iglesia que está en Corinto, santificados o apartados, puestos aparte, dice. Puestos aparte es lo que quiere decir la palabra griega santificar, agios, poner aparte, separar. Entonces dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, puestos aparte, no sacados de Adán y puestos en Cristo en la santificación posicional. El creyente ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas en el Adán caído, en el mundo caído, y es puesto ahora en unión con Cristo para estar en la obediencia. ¿Y cuál es el propósito? Dice, santificados en Cristo Jesús posicionalmente y llamados a ser santos, ¿no? Y juntamente con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Pablo ya les había recordado esto en el primer capítulo, que ellos habían sido santificados posicionalmente para que entraran en el proyecto de una santificación progresiva en preparación para nuestra estancia, nuestra ciudadanía celestial. Sin embargo, los corintios, en su infantilismo y en su inmadurez espiritual, estaban más preocupados por pertenecer a alguno de los grupos de su preferencia personal. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entonces estaban distraídos, ¿verdad?
estaban distraídos, por eso vamos a decirlo de esta manera, no habían perdido la brújula, es nuestro primer punto. Estaban distraídos de lo que estaban llamados a hacer. En su infantilismo estaban preocupados por pertenecer a un grupo, estaban más preocupados por eso que por su santidad personal y por la santidad de la iglesia. Entonces estaba fuera de foco su vida, ¿verdad? O sea, tú ya estás en Cristo, ya perteneces a una iglesia a través del bautismo, eres admitido en la iglesia. Entonces el propósito para ti es que te santifiques, es que trabajes en el proceso de tu santificación. Pero estaban perdidos. No, 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 como que aquel grupo está mejor. ¿No? Aquel grupo de hermanos, no, sí, no, no, yo voy para allá con ellos, me caen re bien. O sea, hermanos, por favor, no, Pablo les dice, es un infantilismo, es una inmadurez. Eres llamado a estar debajo de Cristo, eres llamado a estar bajo de Él y no bajo formando grupos, ¿no? Entonces, eres llamado a trabajar en tu santidad personal y en la santidad de la iglesia. Dice Pablo, dice Moisés ahí en Levítico 19:2, el Señor nos dice, santos seréis porque yo soy santo. Y hermanos, Dios es inmutable, Dios no ha cambiado. Dios sigue pidiéndonos que seamos que santos seréis porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ahí está el punto, ¿verdad? Lo menciona dos veces, Levítico 19:2, varias veces Levítico 20:26. Dios no ha cambiado. Cuando Cristo cumplió su obra salvadora, lo ha hecho, ¿no? Según Efesios 5:27, Cristo cumplió su obra salvadora en nuestro lugar para preparar para sí mismo, ¿qué dice? Un pueblo santo, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, todo el asunto de la santidad, el proceso de la santificación, es el proceso más importante que los creyentes tenemos aquí después de ser salvados. Entonces, si los corintios estaban descuidando esa parte, pues entonces estaban descuidando todo, ¿no? La iglesia se estaba desmoronando porque habían perdido la orientación. Su brújula señalaba hacia el sur, su brújula no señalaba hacia el norte. Estaban, ¿con quién me voy? ¿Con este o con aquel? Este me cae re bien, es que también el otro me cae bien, entonces, ¿con quién me voy? Apolos parece como más erudito, así, predica así como si fuera griego, ¿no? Pues sí, tenía la formación. Entonces, ¿con quién me voy? Ese no es el punto, ¿no? Tu llamado no es con quién te vas, tu llamado es a ser santos, santos seréis como creyente, santificados, llamados a ser, perdón, aquí me llevaste, santificados, santificados en Cristo Jesús, colocados en Él y llamados a ser santos. Ese es el trabajo de los creyentes. No es estar pensando si simpatizo más con estos o simpatizo más con aquellos, si pertenezco a este grupo o quiero pertenecer a este otro grupo. El llamado para ti, para mí, es a santificarte, a que trabajes en tu santificación progresiva, a que trabajes porque nuestra iglesia sea una iglesia santa. Entonces, si perdemos el foco y si perdemos la orientación, o sea, el regaño es para nosotros, ¿no? Estamos desviados. Estamos desviados. El propósito de Cristo es presentarnos como santos y nosotros, no, yo quiero aparecer en el contingente de Pablo, ¿no? No, no, yo quiero aparecer en el contingente pues si no es un desfile del 16 de septiembre, hermanos, del 15 de septiembre. La santidad, una iglesia santa, un pueblo santo es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, pueden anotar ahí Efesios 5:27, ¿no? Cristo se entregó, ¿no? Para poder presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, eso es lo que significa. Para este mismo propósito de santidad es que la iglesia examina a los candidatos que va a admitir como miembros. ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de asegurarnos que tienen una profesión de fe creíble, que están practicando y procurando qué cosa,
ser santos y agradables a Dios, ¿no? La iglesia examina a los candidatos reconociendo a ver si Dios los ha salvado y unir a esas personas al cuerpo de Cristo para que juntos vayamos en este trabajo y en este proceso de santificación y seamos un lugar donde a Dios le agrade estar aquí en medio de nosotros como un pueblo santo, como una nación santa. El principio de la iglesia neotestamentaria es que debe estar compuesta por una membresía regenerada y bautizada. Así los admitimos. Si entendemos que en la salvación han sido pasados de dónde a dónde, de estar unidos con Cristo a estar unidos con Adán, son pasados a estar ahora unidos a quién? A Cristo. Esa es la experiencia de la salvación. La iglesia fallaría si introduce a su membresía personas con una profesión de fe dudosa o no creíble. ¿Por qué? Porque nos estamos arriesgando a meter ahí un prietito en el arroz, como dicen, ¿no? Ya ve que las señoras están ahí y sacan y limpian, sacan todos los prietitos, ya hubiéramos salido nosotros de ahí, pero qué bueno que no estamos en el asunto del arroz ahí. Pero la señora está limpiando ahí el arroz para poderlo guisar, para que a la hora que tú te lo comes, que tomes tu tenedor y subas el arroz, no de repente le des una mordida y claro, se pierde media muela ahí, pero se parte con el prietito, con la piedrita que quedó allí. Entonces, igualmente entonces la iglesia fallaría porque no solamente el propósito es introducir personas con una profesión de fe creíble, el propósito es que la iglesia fallaría si no ejerce la disciplina y separa a los miembros que caen en pecado. En este caso era un pecado escandaloso. ¿Cuál era el pecado escandaloso? Que tenía la mujer de su padre, ¿no? Caer en pecado implica que la persona vuelva a ser esclavizada por el pecado. No es un tropezón, no es un asunto así ligero. Es que la persona vuelva a donde había estado sacado de esa esclavitud y vuelva y caiga en esa posición. Cuando se pensaba que ya la persona había sido, ¿qué? Liberada del dominio y el control del pecado. Ya ahora habéis sido hechos siervos de justicia. Entonces, si ya fuiste liberado de la esclavitud del pecado y eres ahora hecho siervo de justicia para procurar la santificación, entonces, si de repente como que te regresas, no, no es que me gusta más acá estar con los esclavos, ¿no? Entonces, la persona tiene que ser expulsada, ¿no? La persona tiene que ser disciplinada. Entonces, es lo que dice el apóstol, ¿no? Evidentemente, la disciplina es la herramienta que Dios ha dado a la iglesia para mantener el rumbo de santidad de la iglesia. Si el creyente se descuida en su proceso de santificación, la iglesia tiene que exhortarle. Le exhortamos en la predicación, le exhortamos en el consejo, en la amistad, en las relaciones personales. Lo que nos une es Cristo, lo que nos une es que estamos parte del reino de Dios, somos parte del reino de Dios y caminamos en el servicio de Cristo. Pero si de repente vemos que el otro se va como para allá, como para el bosque, como para el lodazal, no, no, hey, vente para acá, por acá es el camino. No, es que yo conozco un atajo y se va por un atajo. No, hermanos, no es así. Entonces, a través del contenido del capítulo 5, el apóstol está haciendo un fuerte llamado a la iglesia de Corinto a enderezar el rumbo de la iglesia, efectuando lo antes posible, ¿qué cosa? La disciplina bíblica de esta persona que se salió del camino, que se salió del modelo, que parece haber regresado, ¿no? A las prácticas carnales, a las prácticas pecaminosas que el mundo tiene. Entonces, ya no era una persona que parecía ser un creyente, ya parecía ser ¿qué cosa? Imagínense, a tal grado que Pablo lo menciona, es tal el pecado de esa persona que aún es escandaloso entre los gentiles. Hasta entre los gentiles era escandaloso, o sea, mucho más en medio de la iglesia, ¿no? El pueblo santo apartado por Dios. Entonces, Pablo les insta a hacer la disciplina, ¿no? En segundo lugar, vemos aquí
el pecado y la actitud que debemos tener hacia él. Dice en el versículo 1 y 2: de cierto se oye entre vosotros fornicación, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre la gente del mundo, ¿sí? Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y dice, ¿y dónde están todos los demás miembros de la iglesia de Corinto? Y ustedes están hinchados. La idea esta es estar engreído. Están hinchados, están portándose soberbiamente, orgullosos. ¿Ya viste qué espiritual soy? O sea, cómo hablo en lenguas. Arsina, Barsandra, Catacatán. O sea, no, hermano. O sea, estaban envanecidos, ¿no? Ustedes están envanecidos, están hinchados. Más bien lo que les está pasando, deberían estar en duelo en la versión antigua, no más bien tuvisteis duelo o debíais de tener que duelo por el pecado de este hombre, ¿no? Por la situación compleja de la iglesia debido al pecado de esta persona. Deberíais estar llorando, es la idea, ¿no? Llorando por la tragedia, ¿no? Llorando por la situación de ver a esta persona en esta condición. Pero ustedes están ocupados, ¿no? Yo soy de este, yo soy de aquel, yo quiero que se hagan las cosas así, yo quiero que se hagan las cosas así. Entonces, en Deuteronomio 27:20 dice la escritura: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, ¿no? O sea, aquí se entiende su madrastra, probablemente, ¿no? No sabemos si murió la primera esposa, no hay explicaciones, simplemente que el hijo del señor este se metió con la esposa de su papá. O sea, no con su mamá, sino probablemente no sabemos si una concubina, o sea, si la segunda esposa o tercera, no sabemos. Pero el punto es terrible, ¿no? No sabemos si fue porque se murió su papá, no sabemos todas las circunstancias que rodean exactamente el punto, ¿verdad? Pero era escandaloso, ese es claro, ¿no? En el pueblo de Israel era claro, maldito, era considerado maldito la persona que se acostara con la mujer de su padre, ¿no? El hijo que se acostara con la mujer de su padre. Entonces entendemos la madrastra, quizás pudiera ser una concubina, una mujer que haya sido repudiada, que fuera de su padre y luego la tomó él, el hijo, o quizás la viuda. No sabemos específicamente qué era, ¿no? Pero, bueno, el asunto es que no lo debía hacer. El asunto es que no solo puede ser escandaloso para los israelitas, para la iglesia, sino también aún para una sociedad tan corrupta y tan desviada como la sociedad de Corinto, ¿no? Hasta para ellos era escandaloso, ¿no? Entonces sí, era verdaderamente algo que muy escandaloso, ¿no? Muy escandaloso. Era escandaloso hasta en medio del pueblo gentil y pervertido de Corinto. Y ustedes están hinchados, están engreídos, están envanecidos, probablemente enorgullecidos, no llenos de soberbia, ¿no? Está mal su reacción por el pecado de este hermano, dice, está mal, o sea, si es que lo era, ¿no? Está mal su reacción, debían estar tristes, debían estar como en un estado de duelo. La idea es haciendo lamentación, no debían hacer lamentación. ¿Sí? Fíjate que fulano se regresó al mundo. No, no me digas. No, no puede ser. Si vimos su testimonio, estaba con nosotros, adorábamos juntos, lo admitimos a la iglesia. Pues se regresó al mundo, se regresó a la fornicación, se regresó al adulterio. ¿Y con quién crees? No, ay, eres escandaloso, ¿verdad? Eres escandaloso. Deberían estar llorando por esta persona, ¿no? Llorando, la idea es, ¿no? Deberíais estar de duelo, deberían estar llorando como cuando lloran por un muerto, no por una persona querida, en un velorio. No, no te mueras, ¿por qué te moriste? ¿Por qué? Y llore las personas allí, ¿no? Entonces, los corintios ya habían descubierto el principio de open mind, y hasta estaban siendo capaces de tener un miembro viviendo en fornicación, ¿no?
Eran open mind, ¿no? Con su mente abierta, recién. No juzgue, este es homosexual, no lo juzgue, ¿no? Estas dos mujeres están casadas, pero son muy santas, muy temerosas de Dios. No, hermano, no podemos admitirlo. Están infringiendo un principio absoluto. No cometerás adulterio, no fornicarás. Dios lo había establecido. Dios es santo. Dios no se complace en todas las reformas que están haciendo en las constituciones. Todo lo que están promoviendo en pro del movimiento gay, del movimiento LGTB y demás. Todo su movimiento es una basura. Es pecaminoso. Y el día que lleguen delante de Dios van a lamentar eternamente no haber escuchado los gritos de advertencia de algún predicador, de alguna iglesia, de algún amigo, de algún hermano. Es abominable a Dios. Dios ya lo mostró destruyendo Sodoma y Gomorra. ¿Qué más queremos otra vez? Lo está diciendo aquí, ¿no? No te es lícito tener esta mujer. No, hombre, pues total, ya se murió el Señor, pues deja que se... Hermano, quién sabe qué habría pasado con el papá, ¿no? Entonces, qué terrible. Era algo escandaloso y ellos estaban tan distraídos que la santidad de Dios estaba siendo agraviada y ellos no lo veían, no lo veían, no lo miraban. Suponemos, porque el apóstol no hace mención de la mujer en el juicio que menciona aquí en el capítulo, entréguenlo a Satanás, no hace mención de la mujer, entonces suponemos que la mujer no pertenecía a la iglesia. No sabemos más, es lo único que podemos suponer, porque si no hubiera dicho los dos, ¿no? Para afuera. No está diciendo tú que está fornicando para afuera. Pablo pregunta, ¿no deberían más bien mostrar celo por la santidad ofendida de Dios y celo por su iglesia? Y están envanecidos. Lo tienen ahí, ¿no? A la hasta se sentaba hasta el mero el frente ahí. Dice, ahí está fulano, sí. Sí, que se casó con la mujer de su padre. Sí, ahí está. O sea, open mind, ¿no? Sí, aquí entonces podemos hacer lo que quieran. Vinieron aquí los de, no, sí, se sentaron, vinieron los representantes de este movimiento, hermanos. No, ¿verdad? Deberían aplicar la disciplina, dice Pablo. Quiten a tal persona que cometió tal acción, quítenla de en medio de ustedes. Quítenla por amor a Dios, por amor a la santidad. Quítenla de en medio, expúlsenla, sáquenla. El mandato es 1 Corintios 5, 3 al 5, dice, el mandato es juzgar el pecado en la iglesia, ¿no? Estamos obligados a juzgar el pecado que ocurre en medio de nosotros, el pecado que ocurre en la iglesia. Si no, estamos teniendo más amor por los hombres que amor por Dios. Entonces, ciertamente los creyentes somos llamados a no hacer juicios excesivos, hipercríticos, no juzguéis, no decía, no juzguéis es dejar de hacer juicios, no, es no juzgar en una forma hipercrítica, decía, criticona, ponzoñosa, como quiera usted llamarlo, ¿no? Eso es lo que está prohibido, ¿no? Pero a diario tenemos que hacer juicio, ¿no? A diario tenemos que separar cosas y discernir asuntos y tomar determinaciones sobre cosas. Estamos haciendo juicios constantemente, ¿no? Entendiendo que el creyente está pensando, esto le agrada a Dios, esto no le agrada, esto sí lo debo hacer, esto no lo debo hacer, esto lo aborrece Dios, entonces hago juicio y separo, ¿no? Entonces, el apóstol nos dice, pues, que deberían juzgarlo, ¿no? Entonces, no debemos hacer juicios hipercríticos, pero hermanos, no era un juicio hipercrítico, era un juicio necesario para preservar la santidad de la iglesia, ¿no? Tampoco debemos hacer juicios anticipados de los ministros, ¿no? Como vimos en la semana anterior, que ellos estaban juzgando apresuradamente a Pablo, ¿no? Les digo, Pablo, no se anticipen a hacer juicios, ¿no? Esperen porque todos vamos a ser juzgados de parte de Dios.
y cada uno recibirá conforme a lo que ha hecho como creyente, ¿no? Probablemente unos serán galardonados y otros serán avergonzados, lo hemos dicho siempre. La escritura lo dice para que no huyáis avergonzados delante de él en su venida, en la primera de Juan 2:28. Entonces, no se anticipen a hacer juicios, dijo Pablo, lo vimos la semana anterior. Resulta entonces que como iglesia sí somos mandados a hacer disciplina y somos mandados a aplicar la disciplina para mantener la santidad de la iglesia, para agradar a Dios, para ser una iglesia santa, el pueblo santo que Él quiere, la nación santa que Él quiere, pueblo adquirido por Dios. Y si no lo hacemos, estamos ofendiendo a Dios al permitir el pecado. Entonces, no, pero es que este es mi pariente. O sea, aquí no importa si es pariente, cercano, lejano. Tenemos que hacer la disciplina. ¿Sí? Aunque yo esté ausente, dice Pablo. Ciertamente Pablo, avesado como era, dice, ustedes están hinchados, versículo 3. Yo ciertamente, aunque esté ausente de ahí de estar con ustedes, yo ya he hecho mi juicio, yo ya he juzgado a tal, ya he pensado que debe ser sacado, que debe ser expulsado. Es un pecado escandaloso por el cual debe hacerse la disciplina, deben hacer la disciplina, Corintios, iglesia de Corinto. Tal persona debe ser expulsada, ¿no? Versículo 4 dice, reúnanse, reúnanse, dice en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados o reunidos, vosotros y mi espíritu, con la autoridad, no la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal, ¿no? Pues reúnanse como iglesia bajo la autoridad de Cristo, con la autoridad que Cristo les ha conferido. ¿Para qué, hermanos? Cristo le dijo a su iglesia, ¿no? Lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene la autoridad de parte de Dios y se actúa conforme a lo que Dios dice en su palabra, está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, si la voluntad de Dios es saca a esa persona, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia? Saquen a esa persona. Es lo que Pablo les está diciendo, ¿no? O sea, al declarar la persona atada o desatada, o sea, la iglesia cuando recibe un miembro lo está declarando como que ha sido desatado de las tinieblas y del reino de Satanás y ha sido desatado de la esclavitud del pecado. Así lo declaramos al recibirlo como parte de la membresía de una iglesia que Dios ganó con su propia sangre. Y estamos diciendo, sí, sí es santo, lo adherimos, lo juntamos con nosotros, es uno de nosotros, recibámoslo por el bautismo para que adoremos juntos a Dios. Este es el punto, ¿no? Está, sí, ya Cristo le libró, está desatado, desatado del yugo del pecado, que se venga con los que hemos sido liberados. Pero de la misma manera la iglesia está obligada a decir, no, fíjate que pensábamos que estabas desatado, pero ya vimos que estás bien amarrado, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Sacar la tarjeta roja y decirle, afuera, declaramos, si al principio te vimos como parte de la iglesia, ahorita te estamos viendo con tarjeta roja como fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, reúnanse bajo la autoridad que Dios les ha dado y declaren, no efectúen la disciplina. Esto es, juzguen este pecado escandaloso que está ocurriendo en medio de ustedes. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 5. El tal, dice, estas palabras siempre espantan a algunas personas, ¿no? Cuando no son entendidas. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el Espíritu, o a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, aquí muchas personas, no, como que leyó mal, hermano, no leímos mal. Así dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa eso, hermanos? No se trata de que la persona sea envuelta como paquete para regalo y enviada por correo certificado al diablo, ¿no? No se trata de eso, ¿verdad? ¿De qué se trata entonces? El asunto es que si usted lee primera de Juan 5:19, nos dice la escritura que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Nuestro mundo es un mundo caído.
Entonces, el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, 5:19, primera de Juan 5:19, ahí poquito antes del Apocalipsis, no las cartas de Juan. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad o está bajo del maligno. En la versión 60 así dice, no está bajo el maligno, bajo la autoridad, la potestad del maligno. Este es un mundo caído. Ya sabemos, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar nuevamente, pero el asunto es que el diablo es el príncipe de este mundo. Este ángel caído se ha enseñoreado sobre este mundo caído y lo arrastra con su influencia de mal hacia la misma rebeldía contra Dios. Le dijo al hombre en el jardín del Edén, tú serás como Dios, tú harás lo que quieras, tú vas a poner los valores, ya no los va a poner Dios, tú haz lo que se te antoje, pon tus valores, si te gusta ir acá o para acá, tú ponlo. Y el hombre, sí, ¿verdad? Como que sí puedo ser yo como Dios, ¿no? Y empezó este, su vuelo como criatura independiente de Dios, ¿no? Separada de Dios. Y al principio sintió que las alas se abrían, ¿no? Y sintió que estaba haciendo un viaje esplendoroso, ¿no? Hasta que te das cuenta, estás consciente que vas a ser juzgado por Dios, ¿no? No eres Dios, eres una criatura. De repente Dios te sacude y eres una criatura. Ya entendí. Gracias. Como que andabas medio perdido, ¿no? ¿Sí? Queriendo ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, se fueron a la idolatría. Es que cada quien puede escoger su camino, por eso Dios nos dejó libres. No, hermano, el diablo es el que te está diciendo eso, este es un mundo caído, es el diablo, el rey del libre albedrío. Síguelo si quieres, te vas a ir a la condenación. ¿Sí? La libertad del hombre está inclinada hacia el pecado, ¿no? El hombre puede escoger entre un helado de fresa y un helado de chocolate, pero en cuanto le ponen ¿quieres seguir a Dios o quieres vivir en el pecado siendo como Dios? ¿Qué escogen los hombres? Seguir, no, cada quien puede hacer lo que le guste, por eso Dios me dejó libre para que, o sea, todos van a escoger siempre mal, 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 hasta que Dios no actúa y nos salva. Por eso decimos, Dios nos salvó. Porque si hubiéramos quedado dejados a nosotros, nos hubiéramos perdido, ¿no? Él nos salvó. Entonces, cuando dice Colosenses 1:13, ahí adelantito de Corintios, dice Colosenses 1:13, hablando precisamente de la salvación, dice que nos ha librado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios trino y uno, ¿no? Que nos ha librado de la potestad, de la autoridad de las tinieblas. Esto es, cada persona que nace como hijo de Adán está ligado bajo el control y el dominio de su naturaleza caída y gobernado por Satanás haciendo su voluntad en la corriente de este mundo. Y es ajeno de Dios, extraviado de Dios, separado de Dios. No reconoce ni adora a Dios, está apartado, no quiere hacer que su voluntad, soy libre, hago con mi vida lo que quiero. Pues tú haces eso, pero yo pienso otra cosa, ¿no? Yo voy a seguir mi propio pensamiento. Ya te dejaste de ser criatura y te quieres poner a la misma estatura de Dios, ¿no? O sea, decimos que una persona así dice, está que está extraviado de su mente, ¿verdad? Se ha equivocado, tú no eres Dios, ¿sí? O sea, a ver, ¿quieres que te haga unas preguntas para demostrarte que no eres Dios? ¿Sí? ¿Tienes el físico que tú quieres? ¿Sí? ¿Tienes el número de cabellos que quieres encima de tu cabeza? ¿No? ¿Estás en la condición, tienes la capacidad mental y el índice de inteligencia que tú siempre has deseado? ¿Sí? Naciste en el lugar que tú quisiste, ¿no? Todos quisieran haber nacido arriba del río Bravo, no sé por qué, pero hay muchos en nuestro mundo que quieren tener esa nacionalidad, ¿verdad? O sea, claro, la vida se ha vivido por ti de la manera como tú has querido, ¿no? Tienes la casa que tú deseas, la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, el físico de tus sueños, los ojos del color de tus sueños, a menos que te pongas tus ridículos pupilentes, ¿no? Para decir. Y después que estés enfermo de los ojos y estés a punto de perder la vista,
Vas a decir, "Ay, ay, creo que me equivoqué. Sí, sí, te equivocaste. Si Dios te hizo así, dale gracias porque te hizo así. En nuestro mundo hemos nacido donde Dios quiso, de la familia que Él quiso, muchas cosas que nos demuestran que Dios es que soberano sobre nosotros y que hace lo que quiere con nosotros. Y Dios ha guardado aún al impío para el día malo. No podemos escoger. Oh, yo escojo en mi soberanía, en mi independencia, en mi libre albedrío, escojo que voy a vivir 112 años. No me digas. ¿Sí? Ah, y no voy a morir de una de esas enfermedades malas, no, no, yo prefiero morir de una gripa cuata y ya. ¿Sí? ¿Y qué tal si te mueres mañana o al rato? O sea, no somos soberanos en qué, hermano, en nada. Entonces, cerramos ahí el capítulo de esa parte, ¿no? Entonces, estamos en un mundo caído. Cuando somos salvados, Colosenses 1:13 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado mediante la salvación, mediante el nuevo nacimiento, la salvación que es en Cristo, nos has trasladado al reino de su amado Hijo. Los creyentes ya no estamos bajo la potestad y el gobierno de Satanás, estamos bajo la dirección, el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Nos gobierna en amor por su palabra, nos gobierna en nuestras mentes, en nuestros corazones, iluminándonos, dándonos entendimiento y procurando la santidad que debemos tener individualmente y como iglesia. Entonces nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya Satanás nos dice, no, ándale, emborráchate con tus amigos, ándale, ve. No, esto no le agrada a Dios. Ándale, tienes la oportunidad de tener 3 esposas, órale, aviéntate. No, no, esto no le agrada a Dios. ¿Sí? O sea, qué le pasó a este cuate? Menso. Sí, no, no soy menso. Quiero ser qué? Santo, no menso, santo. Entonces, a muchas personas les parece que somos mensos. En realidad queremos ser que somos ya santos y estamos bajo el gobierno de Dios y queremos agradarle a Él. Por lo tanto, ¿no? El apóstol Pablo dice, ustedes ya han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, de estar bajo el dominio y control de Satanás, que es el rey de este mundo. En ese sentido, en sentido espiritual, ahora somos en la salvación unidos a Cristo y puestos bajo el dominio y el reino de Cristo y nos gobierna por medio de su palabra. Entonces, cuando la persona es expulsada de la embajada celestial en la tierra, ¿cuál es esa embajada? La iglesia. Cuando la persona es expulsada de la embajada celestial en la tierra porque no tiene el testimonio correcto que debe tener un hijo de Dios, entonces es sacado de la membresía de la iglesia. La persona queda fuera del saco de protección del reino de Dios a través de su iglesia. Su iglesia está guardada, custodiada por ángeles. Nuestras vidas son guardadas por Dios específicamente y custodiadas, preservadas por su poder y su soberanía, para que andemos en la obediencia y en la santidad. Si la persona se sale de ese trayecto, se sale de ese propósito, entonces se sale de esa bolsa de protección al haber sido expulsada por conducirse erróneamente. ¿Qué pasa? Entonces ya no está bajo la protección y el cuidado del reino. La iglesia tiene la potestad actuando bajo el mandamiento de Dios y la palabra de Dios, ¿sí? Como un solo cuerpo dice, decláralo, entrégalo a Satanás. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Para qué dice? Para la muerte de la carne. Sí, es terrible para la destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona que había escapado del reino de las tinieblas es sacada del reino de Dios, entonces queda fuera de la frontera del reino de Dios, sacada de la bolsa y la persona está fuera. Queda otra vez declarada como en el reino de las tinieblas. Claro, si usted entiende lo que sucede con un traidor, así ve
Tú me traicionaste, te fuiste con Jesucristo y ahora caes en mis manos, vuelves aquí. Entonces, ven para acá, te voy a dar qué, un escarmiento, ¿no? Por eso el apóstol está hablando, muchos de los creyentes, así lo vemos, ¿no? Personas que eran creyentes y luego se portaron mal, son expulsados y quedan expuestos fuera de la embajada celestial, entonces muchos de ellos son lastimados en la voluntad permisiva de Dios y muchos de ellos les es quitada la vida. No lo hemos visto una ni dos veces, lo hemos visto más veces. Entonces, esto es de cuidado, es de mucho cuidado, ¿no? Entonces, la persona expulsada de la embajada celestial en la tierra, que es la iglesia, queda fuera del saco de protección del reino de la iglesia, del reino de Dios, que es la iglesia, y es dejada nuevamente bajo la potestad del reino de tinieblas. Ya se imaginará el enemigo, ¿no? Ya se imaginará el diablo. Regresaste a mi reino, ¿no? Regresaste a mi control. ¿Sí? Por eso dice para destrucción de la carne, ¿no? Porque normalmente muchas personas que son expuestas así son juzgadas, son castigadas, no son muertas, si Dios lo permite, o lastimadas brutalmente, ¿no? Entonces, la persona queda fuera del saco de protección y es dejada bajo la potestad del reino de tinieblas, quedando sobreentendido que el enemigo le tomará como traidor y probablemente le quite la vida o le lastime, ¿no? Algunas personas dicen, no, no, yo no creo que Dios, o sea, hermano, si fracasas en el proceso de tu santificación, en el esfuerzo para ser semejante a Cristo en nuestra vida cotidiana, estamos expuestos a ser sacados violentamente de este mundo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito de la salvación, que es sed santos como yo soy santo. Entonces, la santidad y la búsqueda de la santidad para los creyentes no es una cosa circunstancial, no es, si pueden, traten, por favor, hagan el intento, ¿no? No, hermanos, es tenazmente, decididamente, determinadamente ser que santos, como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si la persona, este, si sobreentendiendo que la persona fuera salva, la persona que es expulsada cayó y se enredó otra vez en los mismos pecados donde andaba, suponiendo que fuere salva, la disciplina le conducirá a perder el privilegio de su vida terrenal y asimismo el privilegio y la oportunidad de perder galardones. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a destruir para destrucción de la carne. Es una amenaza de muerte. Entonces, hay otras partes, no me está viniendo a mi mente el pasaje de Romanos 13, creo es, donde dice, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué dice más adelante el versículo? Y si no lo hacéis, ¿qué? Moriréis. Entonces, el proceso de la santificación es serio, ¿no? Entonces, si la persona entonces fuere salva, entonces probablemente el, si le es quitada la vida, entonces ya perdió su oportunidad de obtener galardones, ya perdió la oportunidad, perdió el privilegio de vivir en este mundo siendo sal y luz. Es un privilegio ser testimonio de Dios aquí en el mundo. La persona que actúa mal y luego es sacada violentamente así, pues entonces ya perdió su privilegio. Es nuestra oportunidad de ganar galardones, es nuestra oportunidad de servir a Dios aquí en el mundo. No, yo estoy esperando llegar al cielo para servir a Dios. No, hermano, si no lo sirves aquí, no estarás en el cielo sirviéndolo. O sea, ¿qué clase de soldados, qué clase de hijos de Dios somos si no queremos servir a nuestro Padre Celestial aquí en la tierra? Si la persona no fuera salva, eh, su pecado es regreso porque nunca había salido de ahí, entonces la disciplina le estará declarando la realidad de la condición de su alma. No eres creyente.
como te estás portando como un no creyente, estás atentando, ¿no? Como vimos la semana anterior, ¿no? Si tú te quieres poner en contra de la iglesia, en contra de los preceptos ordenados por Dios en el Nuevo Testamento, dice, si tú destruyes la obra de Dios, Dios te destruirá a ti, ¿no? Lo acabamos de ver en la semana pasada, en el capítulo 4. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, el deber de la iglesia para preservar la santidad es, ¿qué cosa, hermanos? Hacer la disciplina. Esa es la alternativa de la iglesia, ¿no? La entrega a Satanás no implica que la persona pierda la salvación. Si es salva, no va a perder la salvación. Si efectivamente salva, implica que queda fuera de la protección de la embajada celestial, de la iglesia, y pudiera ser presa fácil del enemigo. Y Dios le permitiera que le quitara la vida. Todo bajo la voluntad permisiva de Dios. Pero obviamente que Dios pudiera permitir que fuera lastimado o que fuera muerto, ¿no? Por no tomar en serio cuál proceso de los creyentes, hermano, la santificación. Entonces, si pensábamos que andábamos como el día de campo, no es así, ¿verdad? Si pensábamos que la santidad era una alternativa, no es así. Santos seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo, ¿no? Entonces, debemos enfocarnos duro en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, el apóstol desde el versículo 6 al 13 hace un recordatorio y una aplicación de la Pascua judía, ¿no? De la fiesta de la Pascua. Todos recordamos que la Pascua era una fiesta donde ¿qué sucedía? ¿Qué celebraba el pueblo de Israel? Dios les ordenó, preparen el cordero, el ángel exterminador pasará, entonces pinten los dinteles de la puerta, los dinteles y los postes, las dos cosas, no toda la puerta, con la sangre del animal, porque el ángel exterminador pasará y acabará, ¿no? Con los primogénitos. Entonces, esa era la protección, ¿no? Obviamente, la sangre de Cristo, obviamente prefigurada ahí, que nos limpia de la destrucción, ¿no? Que nos guarda, ¿no? Somos preservados y aceptos en la sangre de Cristo. Si somos salvos, no podemos perder la salvación. Entonces, la Pascua, él celebraba, ¿no? Por fin, cuando ocurrieron estas cosas, el rey de Egipto que dijo, ya váyanse, ya váyanse, por favor, ¿no? Porque ya en todas las casas había muerto, ¿no? Ya váyanse, llévense su ganado y ya váyanse de aquí, ¿no? Que nos están destruyendo, ¿no? Dios nos está destruyendo con las plagas, ¿no? Entonces, la fiesta de la Pascua era una fiesta donde se recordaba la liberación del pueblo de Israel y los israelitas lo siguen celebrando hasta la fecha, ¿no? Su liberación de la esclavitud en Egipto y el propósito de llevarlos a la tierra prometida, ¿no? Entonces, así se prepararon ellos, ¿no? Sacrificaron el cordero, pintaron sus dinteles con la sangre y el ángel exterminador pasó y murieron los primogénitos de Egipto, ¿no? Pero los primogénitos de Israel fueron preservados, estaban cubiertos con la sangre, ¿no? Del sacrificio. ¿A quién prefigura? Entonces, el apóstol nos dice ahora que nuestra Pascua, versículo 7, limpiados de la vieja levadura, usando la levadura como símbolo del pecado aquí en esta sección, dice para que seáis una nueva masa, no santos, como sois sin levadura, sin pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Estamos cubiertos, estamos salvados, estamos seguros en Cristo, ¿no? Y usando esta ilustración de la levadura, dice, hermanos, si ustedes no hacen la disciplina, si ustedes no aplican la disciplina, lo que va a ocurrir es que la levadura que hace, hermanos, leuda toda la masa, la infla, ¿verdad? Entonces, si no quitan esa levadura,
de ese fornicario, dice Pablo, toda la iglesia se va a contagiar y toda la iglesia se va a contaminar. Algunos pueden pensar malamente como decir, ah, no, pues sí, si ese adúltero no es, entonces sí podemos cometer adulterio sin problema, ¿no? Es igual, hermanos, cuando nosotros estamos, si la persona que es miembro de la iglesia tiene un compromiso con la iglesia y empieza a faltar, empieza a fallar a los cultos, empieza a vivir en una forma desobediente, hermanos, tiene que venir la disciplina. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, ah, no, pues, ¿y cómo ve esa persona? ¿Y cómo? Hermanos, entonces, la iglesia es mandada a hacer la disciplina, ¿no? Entonces, aquí en el recordatorio, la Pascua puede ser esa fiesta para recordar la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto y cómo la nación fue liberada y cuando el ángel exterminador acabó con los primogénitos de Egipto. Dios sacó a la nación para introducirla en la tierra prometida, ¿no? Cuando nosotros somos lavados y limpiados por la sangre de Cristo, entonces estamos siendo preparados en el proceso de santificación para ir a vivir a la Canaán celestial, ¿no? El cielo es nuestra Canaán, el cielo es nuestra tierra. O sea, no es un lugar terrenal aquí, hermanos, nuestra herencia está en el cielo. Es el cielo lo que nos es prometido, una vida de comunión con Dios. Entonces el pueblo fue mandado a sacrificar un cordero, señalando los postes, el dintel de la puerta, con la sangre del cordero. Y Éxodo 12, 7 y 8, no deberían comer el cordero con panes sin levadura. ¿Símbolo de qué, hermanos? ¿De qué está haciendo Pablo aquí en Corintios? Está diciendo que la levadura es símbolo de él pecado. Ya lo tenía pensado Dios desde aquel entonces, ¿no? El cordero, el sacrificio se participa con panes sin levadura. Nosotros estamos participando del Cordero de Dios, estamos participando de Cristo. Debemos de tener vidas santas, apartadas del pecado. No es correcto que estemos diciendo que somos parte de la iglesia y luego vivir en una forma incorrecta, ¿no? Como una persona leudada. No es lo correcto. Lea el texto, Éxodo 12, versículos 7 y 8. Éxodo 12 en el versículo 7 y 8 nos indica, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en la puerta, ¿no? El que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. O sea, Pablo está tomando esta ilustración para participar del Cordero, ¿no? Que liberó al pueblo de Israel. En este caso estamos participando de Cristo. Por lo tanto, dice, ustedes deben de participar sin pecado, sin levadura, porque el peligro que corremos, ¿cuál es? Si no hacemos la disciplina, si no hacemos las cosas, entonces se leuda toda la masa, se echa a perder la iglesia, ¿no? De este modo, Pablo toma el ejemplo para señalar la levadura como símbolo de pecado y a Cristo tipificado como ese cordero, ¿no? Ahí fue tipificado Cristo en la salvación con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pablo dice que el pecado actúa como la levadura. Y si la iglesia de Corinto o cualquier otra no hace la disciplina, entonces toda la iglesia se contaminará. ¿Qué no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, si ustedes son permisivos como iglesia, Corintios, entonces se va a echar a perder la iglesia. Obviamente, Cristo es el Cordero sacrificado que nos ha librado de la esclavitud del pecado. Él es nuestra Pascua, dice 5:7 de Primera de Corintios. Celebremos, por lo tanto, dice que estamos libres del poder del pecado, libres de su esclavitud y condenación a través de participar de este Cordero. Cristo es nuestra Pascua. En Él tenemos la liberación de la ira venidera, de la condenación. En Él somos liberados del poder dominante del pecado.
toda la obra completa por la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, Él es nuestra Pascua. Por lo tanto, dice, no permitamos, al, al no disciplinar al fornicario, no permitamos que su pecado leude toda la iglesia con su levadura. La iglesia tiene el deber de disciplinar el pecado de sus miembros para no leudarse. En el versículo 9 Pablo dice, aclarando el asunto, dice, apartaos de ese fornicario, dice, pero no hablo de los fornicarios que están en el mundo, no, los fornicarios que están en el mundo, los ladrones que están en el mundo, las personas que viven bajo el control y el dominio del pecado en el mundo, no son creyentes, son sujetos de evangelismo, son sujetos de predicarles la palabra por si quizás Dios les conceda la salvación, como lo hizo con nosotros también pecadores. Pero dentro de la membresía de la iglesia, eso no, ya no, o sea, lo vamos a volver a evangelizar a la persona, vamos a volverle, es que no, hermanos, se tiene que aplicar la disciplina. Entonces, la iglesia tiene el deber de disciplinar el pecado de sus miembros para no leudarse. Dice Pablo en el versículo 9, no te pido, dice, que te apartes. Os he escrito que no os envolváis con los fornicarios. Y luego dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, los codiciosos, los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo, ¿no? Algunos tenemos quizás a nuestros familiares, parientes, amigos cercanos que son inconversos. No, fúchila, feo, una patada para allá, ¿no? No, hermano, o sea, es sujeto de qué? De evangelismo, es sujeto de oración. Hubo personas que oraron por nosotros, aún no las conocemos probablemente a todas, pero nosotros oramos aquí, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, trae a tus escogidos, sálvalos por amor de tu nombre. Y Dios escucha las oraciones y trae a sus hijos. Las iglesias están orando por los hijos de Dios que están todavía perdidos en el mundo para que sean traídos. Dios escucha nuestros ruegos y añade, si no los añade a nuestra iglesia, eso no importa. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores. Entonces, nosotros, ese es el proyecto y el propósito, ¿no? Por lo tanto, no podemos apartarnos de las personas. Ay, no, fuchilaste para allá, pecador. No, me voy a subir al camión, no. ¿Es usted creyente, ese señor chofer? No. Espera otro, ¿no? Pues ahí te vas a quedar esperando quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Ya no está el hermano mal manejando, porque, es el hermano, ¿no? No eran tan confianzudos que como era el hermano ni pagaban, ¿verdad? Pero ese ya es otro punto, ¿no? Entonces, bueno, el punto, no te pido que te apartes de los fornicarios, adúlteros, ladrones que están en el mundo, sino que te apartes de los que dicen ser hermanos, pero que viven en pecado. A estos a los que están en el mundo, ladrones, adúlteros, fornicarios, desobedientes, etcétera, idólatras, a estos hay que evangelizarlos, ¿sí? En tal caso, no podríamos estar en el mundo, ¿no? Si nos vamos a apartar de todos ellos. Vamos a nuestra escuela, en la universidad, o sea, todos sus compañeros son creyentes, ¿no? Son temerosos de Dios y obedientes, tienen una lengua angelical. Lamentamos decir que no es así, ¿verdad? Son sujetos de qué? De evangelismo. Digo, ay, no, entonces no vas a ir a la universidad, ¿no? Porque está lleno ahí de mundanos, groseros, no te pido o sea, te pido que te apartes del mal, ¿no? No te pido que te salgas del mundo, sino que te apartes del mal. Entonces es nuestro deber, si somos creyentes, estamos en el proceso, hermanos, nos apartamos del mal, ¿no? Del pecado. Y si el pecado se mezcla o la desobediencia se manifiesta dentro de la membresía de la iglesia, entonces se tiene que hacer que ejercer disciplina. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 12, dice, o sea, por lo tanto dice, no, desde el 10, no te pido que te apartes de todos los fornicarios. Todos tenemos, o sea, perdón, o sea, todos tenemos en nuestras casas
siempre que este que se robó a la novia, la otra que se comió la torta antes del recreo. Y así decimos, ¿no? Expresiones que conocemos, ¿no? Y entonces, ¿nos vamos a apartar de todos ellos? Ah, no, fúchilas, y sáquese para allá o sea, no es así, ¿verdad? Están en pecado, sí, pero son inconversos, son sujetos de evangelismo. Entonces, quizás Dios tenga misericordia de ellos, hay que predicarles, porque así nos agarraron a nosotros con los dedos atrás de la puerta cuando el Evangelio llegó. Estábamos machucados, aplastados y podridos, y Dios tuvo misericordia de nosotros al salvarnos. Entonces, o sea, no nos podemos apartar de todos los malvados que hay en el mundo. O sea, caminamos con ellos, son sujetos de evangelismo, le voy a predicar por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, ¿no? Pero en la iglesia, en la membresía de la iglesia, ¿sí? No lo podemos soportar ni tolerar. ¿Por qué? Porque entonces se leuda toda la iglesia. Entonces dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis en saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis, no te juntes con él. O sea, no tengas una comunión estrecha con él, es la idea, ¿no? Dale testimonio, repréndelo, pero no tengas una comunión estrecha con él, ¿no? Porque dice Pablo, ¿qué me va a mí juzgar los que están fuera? ¿Fuera de dónde, hermanos? De la membresía de la iglesia. Muchos dicen, ¿dónde está la membresía de la iglesia? Aquí está. Los de afuera, los que no pertenecen a la iglesia, los que no son miembros de la iglesia, les podemos evangelizar, pero no, no, ya no me junto contigo porque tú eres borracho, ¿no? Ah, caray. No, 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 o sea, es sujeto de evangelismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a mí a juzgar a los que están fuera, fuera de la membresía? Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Dentro de dónde? De la membresía. La membresía es necesaria, tener una membresía de una iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se sale de los cánones que marca Dios para el creyente, entonces se tiene que ejercer la disciplina, porque si no toda la iglesia se leuda, ¿no? Entonces, porque a los que están fuera, dice Pablo, ¿para qué? O sea, evangelízalo, ¿no? Pero los que están fuera, si llegan así delante de Dios, Dios los juzgará. Por lo tanto, dice, ustedes no les preocupes, te expulso para que no entres a mi iglesia. No, no, no es así la disciplina, ¿verdad? Es a los que están dentro de la membresía de la iglesia. Entonces, hermanos, dice, quitad pues a ese malvado de entre vosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no los debemos juzgar a esas personas? Hermanos, ¿para qué nos preocupamos por disciplinar a los de afuera? Si se mueren, si van, Dios los va a juzgar. ¿Para qué los juzgamos nosotros? No es necesario. Preocúpate por los que están en la iglesia, por la membresía. A ellos sí aplica la disciplina, ¿no? Disciplinar a los que están dentro, ¿no? Termino con unos comentarios. En primer lugar, queda la sensación como que nos hace falta apretar las tuercas, ¿verdad? Queda la sensación en forma personal, primero apretando tuercas personalmente y luego en cuanto a la membresía, ¿no? Para que no lo tomemos como una membresía como las Coca-Cola, ¿no? Light. Entonces, oremos para que podamos hacerlo con diligencia. A veces, hermanos, o sea, yo observo a la iglesia, ¿no? Nos estamos llenando de detalles de unos para con otros y no los hablamos, ¿no? Acabamos de tener juntas, acabamos de tener en esta semana pláticas. Hermanos, hermano, es que este hermano está haciendo esto, es que este otro está haciendo esto. O sea, ¿por qué no va y le dice a él? ¿Por qué les digo yo? ¿Por qué viene y me dice a mí? Vaya usted, si no le hace caso, entonces ya me viene y me dice y vamos a hablar con la persona, ¿no? Pero esto nos llenamos de detalles de unos para con otros y no los hablamos, ¿no? Y entonces al rato andamos con, ¿a quién le hiciste jeta a mí o a quién? Bueno, andamos haciendo jetas, andamos, así estaba mi perro, se va, ¿no? Entonces, hermano, no, no, si tiene algo, por favor, háblelo. O sea, se requiere valor para ser creyente, hermano, se va a requerir más valor si somos perseguidos que el valor para hablar con un hermano.
¿Qué tememos? O sea, que nos haga jeta, que se enoje, que pues, no sabemos qué pueda hacer, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a hablar y que Dios nos ayude, ¿no? Pero debemos perseguir la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la iglesia tiene que ser santa, ¿no? Entonces oremos para que podamos hacerlo con diligencia. Nos estamos llenando de detalles para con otros y no los hablamos. No se trata de decirlo al pastor, se trata de hablar con el otro. Tengamos el valor cristiano de exhortarnos en amor unos a otros. Si prevalece la levadura del resentimiento, de la sospecha, de quedarme callado y luego sacarlo 20 años después, no, hermanos, no, se nos pudre el alma si guardamos los pecados, se nos pudre el alma si guardamos los resentimientos. En segundo lugar, no debemos confundirnos en el proceso de nuestra santificación. ¿Por qué confundirnos? El verdadero enemigo no es mi compañero de peregrinación, por favor. Los enemigos no somos los hermanos de la iglesia, los compañeros de la peregrinación. ¿El enemigo quién es? El enemigo es el pecado. No se confunda. Entonces, el enemigo no es mi compañero, la iglesia en general, sino mi propio pecado. Ese es mi enemigo. A veces somos muy buenos para disparar al blanco móvil del pecado y los errores de mis hermanos, y muy malos para pegarle al gorro de mis pecados y mis errores personales. Sacamos la bazuca y le disparamos al pecado del otro hermano. ¡Pum! ¡Ay, le di en la cabeza! ¡Pues! En lugar de disparar contra quién, contra mis pecados, no contra los de los otros. Podemos ver con facilidad la paja en el ojo de mi prójimo, pero fallamos en ver las vigas que nos obstruyen la visión y el andar personal. Primera de Pedro 4, versículo 7, por favor. Dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. El día del juicio está cercano. El día de nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. El día del juicio para los no arrepentidos está cerca, más cerca quizás de lo que te imaginas, ¿no? Entonces dice el apóstol, el fin de todas las cosas se acerca, sed templados y velad en oración como creyentes, sobre todo dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Entonces nos indica que el fin de todas las cosas se acerca y que el amor cubrirá multitud de faltas. O sea, el amor todo lo puede, ¿no? Todo lo soporta. Es que me miró feo, lo miro feo, así como, me miró feo. O sea, el amor todo lo soporta, ¿sí? Todo lo sufre. Por lo tanto, no apuntemos los misiles de la mortificación del pecado contra los otros hermanos. Estamos equivocados, apuntémoslo con los misiles de la mortificación. ¿Sobre quién deben apuntar? Sobre nosotros mismos, no sobre el otro. Entonces, sobre nuestro propio pecado antes que sobre el pecado de mi hermano. En tercer lugar, Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29, el apóstol se acuerda, ¿no? Deuteronomio 29, versículos 18 y 19, nos dice, quizá habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios por andar a servir a los dioses de aquellas naciones, ¿no? Quizá habrá entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, ¿no? O sea, amargura. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón. Y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón.
para añadir la embriaguez a la sed, ¿no? O sea, hermanos, el apóstol nos advierte, recordando este pasaje, ahí en Hebreos, ¿no? Nos está diciendo, advirtiéndonos a no descuidar el proceso de nuestra santificación y no nos suceda como sucedió con los israelitas, que teniendo alguna raíz de amargura, hiel y ajenjo, se engañaron pensando que obtendrían la bendición, aunque andaban en pecado, ¿no? Andaban en pecado. Hebreos 12, versículo 15, el apóstol Pablo lo recuerda y nos dice, el 12, versículo 15, estoy aquí perdido, aquí. Mirando bien, hermanos, dice que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y que por ella muchos sean contaminados. Entonces, los israelitas se engañaron, ¿no? Se descuidaron en el proceso de la santificación. No nos suceda lo mismo como pasó con ellos, que teniendo alguna raíz de amargura, y él y ajenjo, lo recuerda Pablo ahora en Hebreos, se engañaron pensando que obtendrían la bendición, aunque andaban en pecado, ¿no? Hebreos 12:15. El apóstol lo recuerda y lo está poniendo ahí ahora, ¿no? Mirando que ninguno sea parte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y que por ella muchos sean contaminados. Concluimos recordando las palabras de Pablo en Primera de Pedro 4:17, por favor. Primera de Pedro 4, en el versículo 17 y versículo 18. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿no? Como lo estamos viendo, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador, ¿no? Las personas que aún no son creyentes, ¿no? Las personas que no han confiado en Cristo, deben fijarse, ¿no? ¿Qué tan exigente y qué tan elevada está la vara para los creyentes? ¿Qué tan exigente es Dios para que nosotros seamos santos? Si esa es la vara con nosotros, que somos sus hijos, si esa es la medida que Dios quiere que nos apliquemos y nos esforcemos para ser santos, entonces, ¿dónde quedará el que no ha creído en Cristo? ¿Dónde quedará el que vive abiertamente en pecado? ¿Dónde quedará el que está resistiendo todavía el llamado de Dios para que se acerque a Cristo y para que sea salvo, para que crea en Él? ¿Dónde quedará ese si muere así? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Si el juicio comienza primero por nosotros los creyentes, imagine qué será de usted que está sin Cristo. Por eso los predicadores siempre decimos, huye hacia Cristo, escapa por tu vida, no mires atrás. No, es que soy muy joven. Para morir no hay edades, hermanos. Si estás fuera de Cristo, estás en peligro, ¿no? Morir en tal condición. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, rogamos que perdones nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas. Padre, te damos gracias por la gran bendición de enviar a tu Hijo Jesucristo para librarnos de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado, Señor, y para darnos una naturaleza nueva, para santificarnos, para obedecerte. Reconocemos, Padre, que hemos fallado delante de ti, reconocemos que hemos pecado delante de tus ojos. Por ello te pedimos, en el nombre de Cristo, que tengas misericordia de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo. Que nos ayudes, Padre, para ser el pueblo santo que tú deseas. Y Padre, que tengas misericordia de los que aún no te conocen, Señor. Que extiendas tu mano poderosa para regenerar los corazones, para transformar las almas y para que aquellos que tú has escogido vengan a la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te bendecimos y te damos una vez más gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu preservación.
y por este tiempo de adoración que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.